Y atención porque la inflación del mes de septiembre, el INDEC acaba de publicarla, es del 6,2%. Esa es la inflación del mes de septiembre. Atención con este dato porque es un dato sensiblemente menor al que veníamos teniendo en los últimos meses. Mini respiro en realidad para el gobierno, pero sigue estando en una inflación por encima del 6%. La inflación anual, lo que va del año, es del 83%. De enero al 30 de septiembre, 83% de inflación estamos teniendo y la variación acumulada es del 66,1%. Atención con esto porque estamos hablando de un 6,2% en septiembre, de una variación interanual, es decir, septiembre 2021-2022, del 83% y acumulada 66,1%. ¿Cuáles fueron los rubros? Que ahí pongamos después el cuadrito que muestra un poco cómo es, ¿no? el escenario de aumentos. Ustedes miran en pantalla de izquierda a derecha lo que más aumentó, y ayer estuvimos en un local recorriendo prendas de vestir y calzado, 10,6%. Después le siguieron bebidas alcohólicas y tabaco, 9,4%. Bienes y servicios varios, que está la peluquería, por ejemplo, manicuría, o todos aquellos servicios de higiene y de aseo personal y de cuidados personales, 6,8%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,7%. Y después viene el nivel general de un 6,2%. Después viene equipamiento del hogar, 6%. El aumento del transporte, un 5,8%. El de recreación y cultura, 5,2%. Los restaurantes y hoteles tuvieron un incremento del 4,8%. El sistema de salud, un 4,3% de aumento, incluido medicamentos. La educación, 3,7%. La vivienda, los gastos de vivienda, luz, gas y demás, 3,1%. Y comunicación, celular, todo lo que sea, incremento en servicios, 2,5%. Es decir, otra vez, septiembre con 6,2% de inflación. Lo que más nos costó a los argentinos es vestirnos. Las prendas y el calzado fue lo más caro. Está David Miazo, que siempre aprovechamos con él, que hacen la medición con el changómetro, pero también desde FADA todo el análisis. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roberto y Mariana, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana, Roberto, un gusto estar con ustedes, aunque sea esta vez a distancia. Sí. Bueno, a ver, 6,2%. Es alto, ahora sensiblemente más bajo que el mes anterior. Evidentemente, tampoco hay mucho para festejar en este contexto. No, tal cual, porque como bien marcaste vos, acumula en los últimos 12 meses un 83%, e incluso si en los meses que faltan para el resto del año baja a cerca de un 5%, ya nos fuimos a una inflación anual para el 2022 del 100%. Y sí, David, es lo que no queríamos decir justamente. Has venido aquí, hemos conversado contigo aquí en el piso, le buscamos las miles y muchas maneras, ¿no?, de interpretar esta inflación. No hay cómo salir, ¿eh? La verdad que lo decía que Mariana, lo más caro es la ropa, la gente ya prácticamente ni siquiera va, o sea, de manera obsoleta, no sé, en la Avellaneda cuando fue antes de ayer, fuimos con los compañeros y la verdad que la gente compra lo que puede para revenderlo. Y las ventas bajaron. Y las ventas bajaron, claro. Y lo cierto es que ahora, llegando a fin de año, que todo en teoría se empieza a gastar un poco más, la llegada de fiestas, quizás el que se puede de vacaciones empieza, pero no es la realidad de los argentinos, de la mayoría de los argentinos. Bueno, tal cual, toda esta suba de precios en lo que termina repercutiendo en una pérdida del poder adquisitivo, lo que ganamos no alcanza para menos, y también repercute de manera directa en los niveles de pobreza e indigencia porque va elevando la vara o el la punto diferencia, a través del cual, a ver, no te alcanza y David, gente que era clase media pasó prácticamente a ser clase baja, gente que tenía pocos recursos quedó en la indigencia. Estamos hablando de los jubilados, que si un jubilado necesita 150.000 pesos más o menos para su canasta básica, 3 jubilaciones necesita para cobrar. ¿Quién las cobra? O sea, ya esa gente queda fuera del sistema automáticamente y esto desde hace un tiempo atrás. Tal cual, tal cual. Y lo peor, si querés, sí. que incluso trabajando y no haciendo alcanza, lo mismo David, que hacías antes o incluso más, no te alcanza para menos. No te alcanza. Además, la gente cada vez busca más laburo, pero ¿qué pasa? Después con el tema de las deducciones, el impuesto a las ganancias, esto, el otro, las changas de acá, las changas de allá,
Lo que sucede es que la gente dice, bueno, me la banco, pero ¿hasta cuándo se la puede bancar? A ver, estoy leyendo acá, 83%. ¿En diciembre cuánto va a ser el número? En enero, en realidad. ¿De 100? Va a estar muy cerca del 100%. Bueno, ahí lo tenés. Vos calculá que a hoy, si guardábamos, para que se vea de otra manera también, si agarrábamos un billete de 100 pesos y lo poníamos en un bolsillo hace un año y hoy lo sacamos, ese billete vale 55 pesos. Acá en el kiosco de la otra cuadra, por 100 pesos te compras 4 caramelos. Pablo, ¿qué querías decir? Sí, te quería consultar, David, ¿cómo estás? Pablo Vinocur te saluda. Pablo. Cuando uno mira el desagregado, ve que en lo que tiene que ver con la IPC núcleo, que son los productos que no están regulados, precios que no están regulados, dio 5,5%. Los regulados fue 4,5%. Sabemos que los precios muchos precios están pisados. Y lo que dispara el promedio son los estacionales con un aumento del 11,7%. ¿Esto puede ser leído como una buena noticia o no? Que sean solo los estacionales y que la núcleo se haya mantenido en 5,5%. Sí, es positivo que la núcleo se haya mantenido en 5,5%. En regulados... David, les pido, aclaran la núcleo, porque si no siempre estamos hablando en un lenguaje que es técnico. La núcleo son los precios de la economía. Bueno, que digamos los precios de la economía. Que no están regulados, y que no tienen esa variabilidad de lo estacional. Obviamente, si vos vas a comprar en marzo, vas a comprar frutillas y lo pones dentro de la canasta, eso obviamente va a ser mucho más alto. Por eso, cuando se habla de la núcleo, se habla de los precios que circulan libremente por el mercado, pero que no son estacionales. Claro, y no son regulados tampoco, que los regulados son, por ejemplo, los servicios públicos. Bien. Y lo que iba a mencionar es que justamente lo que te baja un poco el promedio son los regulados. Es decir, nosotros llegamos a este punto de 83% anual de inflación sin suba de tarifas, porque se vienen anunciando, pero todavía no se dieron. ¿Sabes cuál es Cuando la se empiecen duda? a dar, van a generar su impacto. ¿Sabes cuál es la duda que tengo, David? Digo, más allá de analizar el dato fino, estaba mirando, por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco, que crece, que está segundo en lo más caro que se pagó en el mes de septiembre, lo que más aumentó. Y uno puede decir, el tabaco, el 70-80% son impuestos. O sea, porque es una actividad que tiene 70-80% del componente son impuestos. Y en bebidas alcohólicas, digo, no estamos hablando de los elementos básicos de la canasta básica. O sea, que uno podría prescindir, si querés, de comprarte si te comprabas 3 botellas por semana de vino para cenar, ahora te compres una porque está más caro. Lo que la verdad está disparado es que se disparan precios de productos que no son esenciales, pero que aún así tienen demanda. Eso es lo que yo quiero entender de dónde estamos parados hoy. Bien, primero que sigue habiendo demanda incluso de productos que suben, porque también algo que pasa, que lo hemos conversado con ustedes ahí en el piso, que una consecuencia directa de estos procesos de alta inflación es que uno pierde las referencias de precios, lo que en economía se llama los precios relativos. Entonces uno va a comprar una cerveza, para quedarnos dentro de bebidas alcohólicas, una cerveza, un vino o cualquier otra bebida alcohólica que uno pueda consumir, y ya no sabes si es barato. De hecho, yo te pregunto, una lata de cerveza de marca X que vos consumas y te digo 100 o 200 pesos, 800 y pesos vos la verdad no vas a tener mucha idea. Mirá, la semana pasada compré un pack de 6, la marca brasileña. Sí. Con diferencias de 2 cuadras, no te miento, David. De 2 cuadras, en un lugar te lo cobran 800 pesos y en la cuadra siguiente 1100. Bueno, entonces por eso yo digo... Y perdón, y no era en una zona de Barrio Norte ni de zona norte. Era una zona, allí en un barrio de un amigo mío, allí en la zona oeste, que dije, bueno, a ver, si tanto que hablan de que zona norte y la van en cuestión, no. Es la vivada del comerciante. Tenemos a Mariana con una pregunta, pero quería decirte esto. A ver, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si llegamos ahora a fin de año, para enero, con una inflación del 100%, ¿la gente qué va a hacer? La gente va a salir a gastar lo poco que tiene, ¿o no? Porque la plata la mano le quema. ¿Qué hace? Se estoquea. Estoquearse no se puede también por un lado porque lo que vos, como le decía Mariana, las bebidas alcohólicas, la gente empieza a comprar cosas quizás para pasar la Navidad, ponele, o para Año Nuevo. Pero después... O tenés un sector de la economía que hay gente que tiene el dinero para gastarlo igual y lo gasta y es lo que incrementa precios. O sea, está muy marcado entre el que ya no tiene un mango y el que, aún sin saber si está pagando bien o no por ese producto, tiene esa plata de remanente y lo gasta. Estamos hablando de bebidas alcohólicas en ese caso.
Lo pongo como ejemplo, David, ¿se entiende? La lugar. economía absolutamente distorsionada. Exactamente. Para tomar algunos conceptos que uno por ahí escucha y traerlos a la realidad. En épocas de alta inflación se incrementa el ritmo de la velocidad de circulación del dinero o cae la demanda de dinero, que seguramente son conceptos que hemos escuchado varias veces, que es básicamente esto que usted está diciendo. Entendemos que si nos guardamos un peso en el bolsillo, ese peso mañana compra menos. De hecho, con un 100% de inflación anual, un billete de 100 que compraba 100 en el 31 de diciembre del año pasado, este 31 de diciembre va a comprar por 50, literalmente. Entonces nos desprendemos rápidamente y tratamos de adelantar compras. El que puede, adelanta compras, si se quiere, de mayor Se nivel. acopia como un puede ser poco, se acopia, pero no tanto. Convengamos que materiales de gente... construcción. Sí. Y después la clase media-baja, como decías recién, trata de estoquearse en atún, en lata de tomate, en arvejas o en lo que fuera, tratando de no perder contra la inflación. Bueno, si es un gasto que voy a tener el mes que viene o el otro, trato de hacerlo lo antes posible para tratar de estoquearme. Y eso son algunas de esas medidas defensivas, si se quiere, para tratar de que la inflación, que sabemos que existe y que está y que me pega, pueda tratar de seguir consumiendo lo mismo. Varias cosas que también hemos charlado, la sustitución de marcas, pasar de muchas primeras marcas a segundas marcas para tratar de seguir consumiendo la misma cantidad de cosas, aunque sea de menores calidades o de marcas que no necesariamente prefiero. David, yo te voy a correr un ratito para lo que es la segmentación de tarifas. Una vez que esto se aplique, ¿cómo debería impactar en la economía? ¿Esto impactaría en la inflación? Sí, a ver, hay dos cosas si querés del tema. Si querés, la más directa es cualquier suba de tarifas impacta en lo que uno paga de electricidad, de gas, y que por tanto el INDEC mide, y lo vamos a ver reflejado de manera directa en la inflación, en una primera medida por lo que gastan los hogares, y si querés en una segunda medida por impactos indirectos. Bueno, si la industria tiene que pagar más por la electricidad o el gas, el comercio tiene que pagar más por la electricidad, se da un efecto secundario. Eso, si querés, el impacto directo sobre los precios, por los cuales normalmente ningún gobierno quiere hacer los ajustes tarifarios y trata de postergarlos lo más posible para no sentir ese impacto inflacionario hasta que no queda otra. ¿Cuándo no queda otra? En la situación actual, que los recursos del Estado no dan para más para seguir subsidiando. Y eso era la segunda cuestión que queríamos marcar, que es un poquito más macroeconómica, más indirecta, que en realidad a la larga no te termina generando un impacto inflacionario. Porque hoy el gobierno, para poder subsidiar lo que nosotros no pagamos de gas o electricidad, en realidad está imprimiendo los pesos para poder subsidiar eso. Entonces, a la inflación no la tengo en lo que estoy pagando de gas o electricidad, pero la tengo en todos los otros productos que estamos conversando en este momento. ¿Sabes la sensación que me queda, David, que cada vez que hablamos y vemos el comportamiento del consumo y de los productos que aumentan y demás, es que claramente la brecha entre el que tiene un mango y lo puede gastar y el que realmente compra con lo básico cada vez es mayor? Porque la verdad es que cuando vos mirás, yo te digo que sigo impactada porque el tema de ropa de vestir, vos tenés un segmento de gente que está dispuesta a pagar 20.000 pesos por un jean porque tiene el dinero, porque y lo puede pagar o está dispuesta a hacerlo. Y después tenés toda una población que puede comprar, no puede comprar ni un jean de 4.000 pesos. Como hemos ido a locales de la avenida Avellaneda de hecho, a comprar. Viven con 20.000 pesos más y sumás 40 y con eso es el grupo familiar. Claro, o sea, está tan distorsionado que gastar en una prenda 25.000 pesos se transforma en el sustento de una familia de 1 o 2 semanas o tal vez más de alimentos. Por eso a mí lo que me impacta de los datos es, y no es por ir al tema de bebidas alcohólicas o tabaco, pero estamos hablando de bienes o de consumos suntuosos, pero de un sector de la población que es lo que empuja a una economía inflacionaria también, porque al resto los arrastra también por el tipo de consumo. Pero esto es lo que yo no termino, o sea, me parece que se distorsionó absolutamente en la economía. Que la gente que compra lo básico es la que está sumamente afectada, pero que después hay otro sector de la población que a los aumentos los convalida pagando esos aumentos. El alcohol, ropa cara y otro tipo de productos.
Sí, esto puede decir, bueno, lo necesita, no lo necesita, igual lo convalida. También es cierto que hay un sector medio ahí, si querés, entre el que no le alcanza a llegar del fin de mes y el que no tiene ningún tipo de problema, que también es lo que por ahí se ha planteado como ejemplo en muchas veces. Che, hay crisis, hay caída del poder adquisitivo y los restaurantes, los bares, los teatros, el turismo está lleno, ¿no? Sí. Esto de que varias veces se plantea como una contradicción. Bueno, en esto de la ropa también tiene que ver. ¿Por qué? 25.000 pesos. Ahora, si yo quiero ahorrar pensando en el largo plazo, son menos de $100 si yo lo quiero ahorrar. Entonces, quien no tiene mucha capacidad de ahorro y que en otros casos ahorraría para irse de vacaciones al exterior, para cambiar el auto, para tener su casa, hoy todas esas cosas están totalmente inalcanzables. Entonces, ¿qué hago? Me la gasto, ¿no? Porque en otro tipo de ahorros está totalmente inalcanzable. El auto más barato de la economía hoy debe valer casi 4 millones de pesos. Claro. Cierto. Entonces, alguien que tiene la capacidad de ahorrar 30, 40.000 pesos por mes es totalmente inalcanzable. Exacto. Irse de vacaciones al Caribe, que podía ser algo que una clase media lo podía hacer sin ningún problema, estamos pensando en cerca de 500.000 pesos por persona. Sí, que eso- Entonces, todos estos gastos, Sí. si querés, suntuarios, etcétera, que podemos estar hablando de gastos de 10, 20, 30, 40.000 pesos, terminan siendo baratos respecto a estas otras alternativas de ahorro de más largo plazo, y Bien. entonces la gente se lo gasta por lo menos en lo que puede disfrutar. Bien, gracias David, es muy amable. Gracias por el contacto. Un gusto conversar con ustedes. Chau.